Hola Claudia. Bueno, vamos a esperar que lleguen 5 personas porque hoy día viene una charla muy bonita, muy interesante. Llegaron las dos Claudias primero. Hola. Hola Francisca. Hoy vamos a hablar de una charla muy interesante. Vamos a aclarar mitos y qué es realidad. Vamos a darle valía realmente a la gran labor que ocupan los maestros elementales de Gaia, los protectores, los guardianes, los que trabajan para ella. Hola Claudia. Hola Daniel. Entonces, como les decía, hoy vamos a empezar esta charla hablando de los elementales, una energía muy sutil que se encuentra en otro plano dimensional existencial que coexiste con nosotros, pero que es muy importante entender qué es mito y qué es realidad y aclarar cada detalle de ello. Si escuchan una música de fondo es porque a ellos les encanta cuando hablamos de su labor, de su misión, de su trabajo en la tierra, o cuando quieren que expresemos un poco lo que es su misión hacia Gaia. Les gusta mucho tener música, ¿ya? Entonces me pidieron que pusiese música porque a ellos los conecta mucho más para entregarles toda la información en base a su labor, ¿ya? Así que por si escuchan una música de fondo, es la música que ellos me pidieron que pusiese en esta charla, ¿ya? Bueno, vamos a partir porque por lo que veo ya han llegado varios. Y esta charla es una charla muy linda, es una charla muy sutil, y aclarar un poco quiénes son los elementales, ¿ya? Bueno, en primera instancia vamos a hablar, como bien lo dice el título de la charla, los elementales, los guardianes de Gaia. Cuando se creó la humanidad, en cierta forma, cuando se creó el paraíso, el planeta en sí, la Tierra, lo primero que se creó de alguna manera fue el universo. Fueron los bosques, los ríos, los cielos. Y prácticamente los elementales viven en otro plano dimensional, en un plano que podríamos decir que está entre la cuarta dimensión, cuando el ser humano estaba con un pensamiento dimensional de tercera, ¿ya? En estos momentos, como dije en algunas otras charlas, los planos sutiles, existenciales, al estar elevándonos a quinta, como seres humanos más conscientes, prácticamente tenemos más conciencia de todos los espíritus, todos los maestros, animales de poder, elementales y diferentes jerarquías existenciales de otros planos que coexisten con nosotros en la humanidad. Pero como les decía, al crear la divinidad, el cielo, la tierra, los bosques, la naturaleza en sí, también tenía que tener maestros, entidades, elementales, mágicos, que pudieran cuidar y velar por la naturaleza misma. Estos elementales se les conoce con el nombre de elementales porque hace noción y hace concientización de los 4 elementos por los cuales la naturaleza, Gaia, la Madre Tierra, la Pachamama, coexiste y que también posee el hombre, que son el fuego, la tierra, el agua, el aire. Y el 5.º elemento, donde prácticamente se le conoce el elemento éter, la magia, lo sutil, lo que no podemos ver
a la vista, pero que sí podemos sentir, conectar, si estamos conectados con la pureza misma de Gaia. ¿Por qué digo con la pureza misma? Porque los elementales le tienen cierto resquemor al humano, porque ellos son puros. Todos los elementales que coexisten en la tierra, que cumplen la labor ya sea de cuidar la naturaleza, velar por ella, regarla, cultivarla, pigmentizar las flores, porque de ahí vamos a ir desglosando un poquito, pero la gran labor de cada uno de ellos, como bien dije, corresponden a los elementos. Cada uno tiene una función determinada a mantener ese elemento vivo, bien nutrido, bien direccionado, sanado. Y como prácticamente ellos están en un plano dimensional completamente ajeno al hombre, tienen cierto resquemor a la energía humana. ¿Ya? Por lo general los elementales solo se muestran a los niños o a los seres que están muy conectados con ellos, ¿ya? Que tienen la pureza de no dañarlos y de no dañar a la tierra, a Gaia. Porque como dije, son los guardianes de ella. Ellas cuidan a Gaia, la protegen, la nutren, la regeneran, ¿ya? Y hay diferentes elementales, ¿ya? Los niños pueden verlos y prácticamente tienen una complicidad con ellos, en donde muchas veces juegan y los niños pueden percibirlos desde la energía. Como dije, el ser humano solo puede percibir, visualizar o conectar con un elemental si este elemental elige a ese ser humano para enviar un mensaje, para hacer una conexión o para entregarles sabiduría de alguna manera, ¿ya? Porque ellos, al ser creados y enviados por la divinidad, tienen mucha sabiduría de todo lo que va a existir y cómo va a ir mutando la tierra. Prácticamente los elementales han existido prácticamente 1000 años, 2000 años, ¿ya? Anteceden al humano, al hombre, porque al crear la divinidad, la tierra, el universo, creó los elementos, y al crear los elementos creó a los elementales, a los que iban a velar por ese elemento, por el elemento agua, por el elemento fuego, por el elemento viento, por el elemento tierra y por el elemento mágico que los une a todos de alguna manera, el amor puro del éter, de lo invisible, de la unión de la fuerza, ¿ya? A ver, como les dije, ellos por lo general son los que organizan y manipulan los elementos. Ellos prácticamente son los arquitectos, los agricultores, los que le entregan salud, vitamina vibratoria a las plantas, ¿ya? Hay elementales que están encargados prácticamente de las plantas medicinales, ¿ya? Para que una planta pueda poseer un elemento vibratorio de salud ante alguna esencia, alguna hierba aromática que pueda aportar al ser humano en su bienestar, se lo entrega el elemental con su vibración mágica a esa planta, ¿ya? La planta por sí, sin el elemental que le entrega su vibración, su energía, su radiación de amor, de vitamina, de nutriente, de lo que necesita esa planta para ser la planta que va
a sanar. Por ejemplo, la lavanda, la ruda, el laurel, la manzanilla, por decirles algunas plantitas o hierbas medicinales que tenemos noción nosotros. Prácticamente esa medicina que posee la planta se la entrega el elemental de la naturaleza, el encargado de entregarle esa vibración que tiene que ver con la salud. ¿Ya? Miren qué interesante. Es muy interesante la labor que ocupan los elementales, porque en cierta forma tenemos una visión del cuento, y casi siempre nuestra imaginación o lo que nos han dicho en cuentos va, por ejemplo, por el lado de las hadas, de las sirenas, del gnomo, que evidentemente existen, pero cumplen una labor muy diferente a lo que nos han mostrado en los cuentos. Algunos coinciden, pero otros no tanto, ¿ya? Entonces es importante que vayamos sabiendo de la profundidad de cómo ellos nos aportan y nos brindan, ¿ya? También prácticamente ellos se mueven por la naturaleza de su elemento, de dónde van a entregar el aporte, cuál es su misión. Por ejemplo, podríamos decir que uno de los elementales del agua, por mito, leyenda, como podemos verlo, sería la sirena, ¿ya? La sirena también es un elemental del agua, pero es un elemental que está fusionado con otro elemental. Y ahí nace la sirena, ¿ya? Por más adelante vamos a entrar en profundidad en eso. Los elementales que cuidan la naturaleza están destinados a perfumar las flores, a entregarle perfume, a pigmentizarlas, a ponerles color. Cuidan también los capullos. Los capullos es donde está prácticamente toda la parte vitamínica de alguna manera, y para ellos es muy importante trabajarlos. Trabajar los capullos. También hay elementales que cuidan a los animales, a la vibración de los animales. Los animales pueden ver, por ejemplo, a las hadas. Y las hadas son mensajeras de luz, podríamos decir que son como pequeñas luciérnagas que en cierta forma ponen en alerta cuando algún animal está en peligro o está en cacería por el ser humano. Entonces ellas cumplen la misión de guiarlos a salvo al animalito, ¿ya? También ayudan mucho, por ejemplo, a que encuentren los animales las hierbas sanas, los nutrientes sanos sin contaminación dañada, ¿ya? Es decir, que no hayan puesto veneno o cosas así la mano humana, de alguna manera, ¿ya? Coexisten y viven entre ellos. Entonces es muy importante eso. Entre los elementales están las hadas, los gnomos, los elfos, a ver si me va alguno, las sirenas, también están las brasas, de alguna manera. A ver, Francisca me empezó a preguntar, ¿es como la película de Tinkerbell, la hada de Peter Pan? Sí, las hadas por lo general son de un tamaño muy pequeñito, ¿ya? Pero también hay hadas de tamaño mucho más grandes. Lo que uno cree que ve que son sus alas, en realidad es su campo vibratorio, su poder energético, que las permite desplazarse a gran velocidad. Pero no tienen alas, ¿ya? Para que tengamos claro que las hadas no tienen alitas, ¿ya? Porque uno tiende a confundirlos creyendo que tienen alas, ¿ya? Giovanna,
¿Cómo es la película Blancanieves y el cazador? Ahí hablan de los elementales. La verdad, Joana, siempre me preguntan de película y de libro. No veo películas ni leo libros, en realidad, de historias. Y lo aclaro acá para que sepan, porque prefiero tener la historia en base a lo que yo resueno, siento. Por eso en todos los que he mencionado. Ok, muy bien. Ya, pero en verdad no veo películas de ese tipo, ni leo libros tampoco de ese tipo. Ya, todo lo que sé lo canalizo. Bueno, también hay que entender que hay dos tipos de elementales, ¿ya? Cuando uno habla de los elementales, hablamos de elementales superiores y elementales inferiores, ¿ya? Porque tal como es arriba es abajo. También dentro de los elementales hay jerarquías, y eso es importante saberlos. Cuando hablamos de elementales superiores, hablamos de elementales positivos, que vienen creados desde la divinidad, ¿ya? Para que se entienda. Y cuando hablamos de elementales inferiores, hablamos de elementales creados por la energía del hombre, ¿ya? Eso es verdad. ¿A qué me refiero con esto? Que muchos elementales energéticos han sido creados por los pensamientos negativos del hombre. Lo que tú piensas, creas. Y prácticamente los elementales superiores, puros, que hablamos prácticamente de los elementales creados por la divinidad al servicio de Gaia y por el bienestar de la naturaleza misma, también han sido creados elementales inferiores por el pensamiento de las malas energías del hombre, ¿ya? En ese rango podemos encontrar lo que algunos conocen como larvas energéticas, ¿ya? Las larvas energéticas son elementales creados por la rabia, la envidia, el miedo, el egoísmo, y quedan en el campo, en el campo astral. Por lo tanto, coexisten de alguna manera con los elementales superiores, ¿ya? Pero se respeta esa jerarquía, es decir, lo que fue creado por el hombre se mantiene en constante sentimiento de vivacidad por ellos, ¿ya? Porque los elementales superiores, como dije, las hadas, los gnomos, están creados por la fuente divina, ¿ya? Porque nosotros también hemos creado cosas positivas con las cuales podemos tener contacto, y también creamos muchas cosas negativas de las cuales no nos hacemos cargo, ni respetamos, ni eliminamos. Entonces quedan en el cuerpo, en el campo astral, y el campo astral tiene de todo, ¿ya? Entonces también es importante hacer esa pequeña salvedad de que el hombre ha creado también elementales negativos que coexisten en la tierra. También es importante entender que los elementales irradian radioactividad de su propia energía, de la fuente divina, de su misión, a su labor, a lo que realizan. Los elementales por lo general se encuentran, como dije, de acuerdo al elemento con el cual trabajan. Por ejemplo, cuando hablamos de elementales de la tierra, podemos mencionar a los gnomos, podemos mencionar a los duendes, a los elfos, porque aunque uno quiera clasificarlos a todos iguales, en comunión hacen cosas completamente diferentes en aporte, ¿ya? En el aire podemos encontrar a las hadas, que prácticamente se mueven a través del elemento aire, pero también cumplen una labor muy importante con las plantas, con los árboles, con las flores,
Por lo tanto, podríamos decir que el hada es lo más cercano a lo que podíamos encontrar o conectar nosotros, si es que estamos puros desde el corazón, ¿ya? Y lo más importante también a destacar es que ellos no tienen maldad, no tienen energías negativas, los elementales superiores, los elementales que trabajan los elementos, ¿ya? A diferencia de los elementales inferiores creados por el hombre, ¿ya? Entonces, estos elementales positivos que trabajan se encuentran, como dije, en los océanos, en los bosques, en las montañas, en los volcanes. Cuando se trabaja el elemento fuego, los elementales del fuego cumplen una gran misión en trabajar el fuego, que el fuego prácticamente esté ahí nutriendo al corazón, al latido del corazón de la tierra, pero que no genere desastres. Pero en ese punto a veces entran elementales creados por el hombre que empiezan a avivar las brasas del fuego. Por eso a veces cuesta también apagar un fuego en un bosque, ¿ya? Gran parte de ellos están conectados y están trabajados también con nuestra energía en querer separarnos de la naturaleza y que estamos recién tomando conciencia que somos parte de la naturaleza, ¿ya? También hay duendes que trabajan lo que es los cristales, la minería. Ahí podemos, por ejemplo, catalogar a Blancanieves y los 7 enanitos, porque los enanitos trabajaban en una montaña y trabajaban mucho buscando las piedras preciosas, los cristales, porque a ellos les atrae mucho todo lo que son los cristales, el brillo, la energía que irradia y cómo los cristales que están dentro del corazón de la tierra entregan gran purificación y sanación al hombre, si es que el hombre respeta ese cristal, ¿ya? Algunos preguntarán por ahí si hay duendes enojones, ¿ya? No hay duendes enojones. Por lo general, la mayoría de los duendes que trabajan los cristales, la minería, la tierra, son seres bastante alegres. Los que son un poco traviesos son los duendes los típicos duendes que esconden cosas, ¿ya? Pero esos duendes no han sido creados por la divinidad, han sido creados por la energía del hombre, ¿ya? Uno los ha malcriado de alguna manera en mantener en desorden ciertos espacios y se van creando y acumulando energéticamente y uno los tiende a confundir. Hay algunos duendes de la divinidad que son traviesos, que me dicen que lo diga, que hay traviesos, que más que nada lo hacen para llamar la atención de que también ellos existen o aportan, ya sea en los jardines de uno, y se le pierda a uno los lentes, las llaves, que es lo típico que pierden, porque las llaves emanan una luz muy similar a un diamante, entonces ellos creen que es un diamante, que es un tesoro. Y si la persona los deja en cualquier lado, no tiene un valor importante para el humano, entonces lo sacan y lo esconden. Y a menos que uno prácticamente les deje un platito de leche o de chocolate. A algunos les gusta el coñac o el vino, ¿ya? No te devuelven las cosas, ¿ya? Porque también quieren hacer una conexión de la importancia del cuidado de tus bienes, de lo importante que es cuidar, ¿ya? A ver, en el agua podemos encontrar también los elementales que podríamos llamarlos electrones, que tienen que ver mucho con, ¿cómo se dice?, con la vibración de cómo el agua se purifica, se alcaliniza y sube su vibración, ¿ya? Hay, no sé si a veces han mirado el mar o el océano donde de repente el agüita
emana como unas lucecitas arriba del agua, y uno tiende a creer que es la luz del sol que le da brillo y que prácticamente parpadea todo el rato. En realidad son los elementales, son los electrones que de alguna manera trabajan y aprovechan la luz solar y en comunión cuando el agua está calmada, y ellos empiezan a trabajar en torno a purificar esa agua, subiéndole la vibración, ¿ya? Eso también es muy importante. Por lo general, también están las larvas etéricas. Las larvas etéricas son larvas que se encuentran a veces en aguas emocionales que están prácticamente contaminadas. Ellos me dicen, y me lo explican de esta manera, que prácticamente cuando tus emociones están contaminadas con pensamientos negativos, al ser nosotros prácticamente un gran porcentaje de agua y que el agua se maneja con la emoción, y los elementales del agua están muy conectados con las aguas que corren en Gaia, nosotros mismos, esas aguas al ser liberadas de alguna manera, nuestras emociones al ser liberadas, muchas veces quedan en la naturaleza misma y se generan las larvas etéricas, ¿ya? Porque las larvas etéricas vienen de la emoción contaminada, ¿ya? Se maneja mucho en el elemento agua, ¿ya? Por ejemplo, si nos ponemos a hablar de los elementales del agua, ellos también trabajan mucho el hecho de enseñarle al ser humano, o a darles ideas, chispas, pensamientos de sabiduría, para generar recursos que permitan ayudar a purificar el agua. Por ejemplo, la hidroponía. Cuando uno empezó a trabajar la hidroponía, ahí está, la hidroponía, prácticamente ellos le daban a la idea a ese humano que trabajara esa forma, ¿ya? Ellos cumplen una labor de cuando hay un humano sensible que está conectado con las energías renovables, como que quiere hacer un aporte a la naturaleza y sienten que tienen un gran potencial con ese elemento a trabajar. Ellos tratan de darles ideas, de enseñarles cómo fabricar ciertos recursos. Por ejemplo, muchos elementales del agua enseñaron el sistema de goteo, y ese sistema de goteo ha ayudado mucho a la naturaleza, al agua, a la conexión vibratoria. Así que son seres que están trabajando muy sutilmente, pero apoyando al cuidado de Gaia, entregando la conexión más favorable con el ser humano que puede aportar al cuidado de Gaia, ¿ya? Ya, Lidia, justo, sí, hablamos de los duendes. Los duendes, por otra parte, también han ayudado al hombre a que conecte con el centro de la tierra. Ver que prácticamente hay cuarzos, piedras preciosas, que ayudan al bienestar y al equilibrio de las energías en los cuerpos, y que ayudan a los elementales para poder los elementales que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, ¿ya? Porque nosotros tenemos elementales trabajando en nuestro cuerpo cuando nosotros dormimos o cuando nos tiramos en el pasto así que estamos cansados. Prácticamente ellos también trabajan en nuestro cuerpo, porque son parte de su misión, ayudarnos a cuidar y a conectar con la naturaleza, que también nos puede entregar una medicina y un nutriente que viene desde el inicio de la creación, prácticamente, ¿ya? Escríbame si se va entendiendo ya, porque ellos hablan muy rápido. Estoy tratando de resumir y decir todo lo que me están diciendo porque tienen mucha información, ¿ya? Y la idea es que también lo entienda. A ver, Marcela, ¿de qué sirve tener duendes en los patios o en las entradas de las casas? A ver,
ellos dicen que sirve uno porque cuando una persona siente la conexión con estos duendes que pone en la puerta, es prácticamente que están cuidando el hogar, la cueva, el refugio de la familia. Y prácticamente también sirve para que sepa que son bienvenidos en ese lugar. ¿Ya? A ellos les gusta mucho, pero me dicen que no son tan serios como salen en esas estatuas o en esas imitaciones. ¿Ya? Ellos se visten mucho por lo generalmente como con suspensores. Por lo menos cuando me permitieron verlos, visualizarlos y conversar en la canalización con ellos, cuando íbamos a hacer esta charla, lo que más me llamó la atención es que usaran como suspensores. Ya, porque uno tiene el estereotipo del típico cuento de Blancanieves que te cuentan cuando eres chiquitita, que, no sé, colores chillones. No, prácticamente son muy con colores muy de la naturaleza, muy de la tierra. Ya, lo que yo pude ver, por lo menos lo que conectamos con ellos, que fueron con los duendes de las montañas, prácticamente no son tan rechonchitos, son un poco delgaditos. Usan, como dije, suspensores, usan una camisa así como color terracota, tierra, ya, no son colores tan vivos y prácticamente ellos no están muy dispuestos a enseñarle al humano y a que aprendan de su labor, ya. Son agricultores, trabajan la tierra, trabajan las minas, trabajan todo lo que es un poco la flor, cómo la flor tiene que mantener su perfume, de alguna manera. Eso, por ahí va, ¿ya? Pero el cuidado de las casas. Es verdad, eso de serios porque a veces asustan. No son, por lo menos con los que yo me comuniqué y vi, no son para nada serios. Los duendes que son serios, y ellos me lo aclararon, son los duendes que perciben una energía muy densa y muy negativa en el ser humano en cuanto cortan los árboles. Ellos son seres, por lo general, y hablo de todos los elementales, en realidad, son seres muy inocentes, no tienen maldad en ello, están al servicio de la tierra. De hecho, cuando el ser humano o algún elemental inferior contamina las aguas o hay muchas larvas energéticas y se mueren mucho, por ejemplo, los bosques a través de incendios de las brasas, de la salamandra, que es más negativa, de la salamandrina, en cierta forma, que es la negativa que aviva el fuego, que anda saltando por ahí a avivar para que arrase. Esos elementales han sido creados por el hombre. Entonces, por lo tanto, ellos quieren hacer no sé si una marca, pero sí una diferencia en que los elementales no están para dañar a Gaia. Están creados y al servicio de la naturaleza. Es el hombre el que destruyó la naturaleza. Ellos la regeneran y trabajan mucho recuperando mucho el Amazonas, de alguna manera, limpiando las aguas, los océanos. En realidad no hay que tenerle miedo, al contrario, ellos están muy dichosos de que alguien puro quiera conectar con ellos con la meditación. De hecho, son muy sensitivos a la música y por eso me pidieron que esta charla la viera con música de elementales. ¿Ya? Entonces, es más que nada la suavidad que tienen, ¿ya? Muy bien, Marcela, si las tienes con sus profesores, están tal cual tienen que estar. ¿Ya? A ver, Francisca, ¿hay diferencia entre gnomos y duendes? Sí, Francisca, pero hay diferencia en torno a la labor que cumplen, por lo que me explicaron. No es una diferencia física. Es más una diferencia laboral de su misión. ¿Ya? Más que nada eso.
Los elfos. A ver, los elfos trabajan prácticamente todo lo que tiene que ser el cuidado de los animalitos. Los elfos están muy conectados con los animales, ya como cuidar, apadrinar los animales, por lo que me explicaron. Tienen otras misiones también, pero les gusta estar mucho con los animalitos a los elfos, ¿ya? De hecho, y también los elfos también podría catalogarse que están muy en el trabajo con los juguetes, con la madera, con las cosas que le hacen a los niños. Ellos por lo general invitan mucho a los niños a jugar. Cuando un niño está creativo y rechaza un juguete a lo mejor, no sé, comprado, de plástico, y un niño agarra a lo mejor una caja, es prácticamente un elfo que le está enseñando y le está visualizando energéticamente un juguete, y el niño prefiere la caja porque el elfo le muestra que con la caja puede hacer cosas muy lindas y muy interesantes. Pero los elfos están muy dedicados a la juguetería, a la creatividad, trabajan mucho con los humanos que son ingenieros o constructores creativos. Por ahí va la labor del elfo. Eliana, tengo una inquietud. Mi hija falleció muy joven y quisiera saber cuál es su misión. Eliana, si quieres me mandas por interno algunos datos de tu hija y lo vemos. ¿Te parece? Porque igual esas cosas son un poquito más privadas y es mejor trabajarlo desde ese punto. A ver, Lidia, me refiero a los que ponen en las casas. Los hacen tan serios que asustan. Sí, bueno, esa es la energía que le pone el humano cuando los fabrica en verdad. Pero ellos son completamente muy juguetones, muy risueños, son mucho de cantar, les encanta cantar. Porque la música para ellos significa una tonada vibratoria para que la naturaleza florezca, ¿ya? Lo otro que es importante destacar es que las hadas de verdad existen. Todas las hadas existen y las hadas se encuentran mucho en los bosques, donde están las flores también, son reales. Entonces, por lo tanto, cuando uno dice no creo en las hadas existen. Y yo diría que son las más propensas a no tenerle miedo tanto al humano, ¿ya? Entonces, si quieren conectar con las hadas, en su patio, en un bosque, donde tengan plantas también, cuando uno trabaja con las plantas, la jardinería, también hay muchas haditas ahí y a veces simplemente hay que hablarles, ¿ya? Y cumple la labor también de que la planta le conteste a la persona. A veces uno se pone a hablarle a las plantas y uno dice, wow, la planta se marchitó de todo lo negativo que le conté o floreció mucho más porque le conté cosas muy lindas. Y bueno, ahí también trabaja la vibración del hada o del elemental encargado de transformar esa vibración del humano hacia la planta, ¿ya? Por ejemplo, también es importante contarles que existen fusiones, ¿ya? ¿A qué me refiero con fusiones? Y en esto yo me sorprendí bastante cuando me lo contaron. Por ejemplo, ¿de qué nace una sirena? ¿Ya? Porque la sirena también es un elemental de agua, pero un elemental que uno diría, a ver, pero es un mito, una leyenda para la gente de los barcos. No, efectivamente las sirenas existieron, pero nacieron de una fusión de un delfín con una hada. Una hada se fusionó con un delfín y crearon a la sirena, que es un elemental del agua con la vibración que emana un hada, que es con el canto o la música de alguna manera, con la cual también tenían conexión de alguna manera para guiar a los marineros a llegar a buen puerto. De alguna manera con su canto guiaban, ¿ya? Porque era muy difícil tal vez que un delfín guiara sin que lo cazaran. Entonces también se crearon las sirenas en base a esta fusión tan importante entre un delfín y un hada.
ambos elementales crearon prácticamente a la sirena. Yo me sorprendí mucho. Y en algún momento, cuando las sirenas ya no podían existir en el mundo, en este plano terrenal, que se abría prácticamente, los planos dimensionales donde vivía la sirena o se le manifestaba algún marino, era cuando ya la energía de un marino o de un capitán o de una persona de barco estaba sufriendo mucho y estaba muy mal, y prácticamente se abría el velo de este plano dimensional para que la sirena lo guiara con su canto, con su voz a buen puerto. Pero llegaba un momento, la ambición del hombre, por ver este fenómeno o de alguna manera generarlo como mito en base a la caza o al exhibicionismo o lo que sea de la energía baja que generó el hombre, los delfines evacuaron a las sirenas, se las llevaron a otro plano para recuperarse porque estaban muy dañadas vibratoriamente por la energía del pensamiento humano en lo que ellas realmente son. Entonces los delfines evacuaron las sirenas a otro plano existencial para recuperarse. ¿Ya? Cuando hablamos de elementales inferiores, aquí me voy a detener un poquito. Cuando hablamos de elementales inferiores, hablamos de energías mal usadas en base al pensamiento. Cuando vemos algo tan bello o algo tan subreal desde la conciencia o creencia o valor, de alguna manera nos sentimos bendecidos algunos, y otros se sienten al tiro con la energía de la ambición, de algo que quieren exponer o de algo que quieren sacar beneficio. Y así se fueron creando los elementales inferiores, es decir, energías oscuras del hombre que fueron prácticamente haciendo que los elementales tuviesen que ocultarse ante el ojo humano, y que también se crearan elementales inferiores en base a la energía que el humano depositaba tanto a la naturaleza como a los elementos que existen en la tierra. ¿Ya? Eso también es importante porque nosotros creamos, nosotros somos responsables muchas veces de las cosas negativas que hay. ¿Ya? No hay entidades negativas porque sí. Ya no hay elementales negativos porque sí. Han sido creados por las energías bajas del hombre al ver una belleza y que prácticamente la llevan al otro polo de la energía baja y crean esa energía baja y la dejan en la naturaleza. La energía baja por lo general es una energía muy densa y a los elementales les cuesta estar en energías densas, por eso solamente se abren ante la energía pura y ante la energía transparente de verdadero amor incondicional, en que va a haber una conexión con la sabiduría y que lo que tú vas a ver o lo que te va a mostrar ese elemental o ese elemento está completamente 100% seguro que va a ser una bendición y un aporte para Gaia. ¿Ya? Ellos no se muestran por mostrarse, ellos se muestran siempre que sea necesario para que ayuden a Gaia, ayuden a la Tierra. Esa es su misión en verdad. Y en los elementales también hay jerarquías, hay directores que van dirigiendo la función de cada elemento. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante en otra charla, porque es un tema ya más complejo y más con una mayor sensación para poder entenderla, ¿ya? Porque como hay jerarquías celestiales como son los ángeles, los arcángeles, los tronos, los potestados, los ángeles, los querubines y los serafines, también hay jerarquías en los elementales. ¿Ya? Los elementales no se mandan solos.
también son guiados, son cuidados y son bendecidos por directores superiores que van aportando y ayudando a su trabajo en la Tierra. A ver, Francisca, ¿los elementales a veces traen mensajes cuando uno los ve? Sí, por lo general, cuando te permiten que los veas, es un mensaje o una conexión en donde ellos se sienten con la completa seguridad y confianza de que pueden estar conectados contigo. Y por lo general son maravillosos. Estar con ellos es una energía muy, muy linda. Para ellos el tiempo no existe. Eso me lo aclararon bastante bien, porque ellos pueden durar en trabajar en la Tierra, por decirlo, en el plano terrenal, 25 años. Y después de 25 años pueden contaminarse un poco con la energía terrenal densa de la Tierra emanada por el hombre, y tienen que irse por 100 años a su plano para poder sanarse, liberarse y en cierta forma recibir las nuevas instrucciones y la sanación para poder estar nuevamente conectados sirviendo a Gaia en la Tierra misma, en este plano que coexiste con el hombre, ¿ya? Por ejemplo, los gnomos están 25 años y a veces están prácticamente 19 años terrenales, ¿ya? Pero hay otros que han estado siglos. Por lo tanto, va a depender de la energía y cómo funciona su labor creativa en torno al servicio de Gaia, ¿ya? El otro también importante entender que, como dije, ellos no tienen emociones, no saben lo que es una emoción negativa. Por lo tanto, ellos simplemente están al servicio de Gaia, de los directores y de las energías elementales superiores que les designan lo que tienen que hacer. Pero se mantienen alejados del hombre porque el hombre tiene energía densa. Muchas veces oscila la energía del hombre y ellos no entienden esa energía y la rechazan, y ahí pueden sentirse a lo mejor el humano como que el elemental está enojado, asustado o le va a causar algún temor. Pero es prácticamente la emoción o el pensamiento del humano que oscila alrededor del elemental, ¿ya? Porque el elemental no tiene emociones, solamente viene a servir y a trabajar. Podría decirse que el único elemental que uno podría decir que tiene algo de emoción porque no tiene temor a acercarse al humano son las hadas, ¿ya? Y uno tiende a confundir mucho las hadas con las luciérnagas. Trabajan en comunión, tanto la luciérnaga, como la hada, como con la libélula, ¿ya? Trabajan mucho también en planos prácticamente de la misma superficie, ¿ya? ¿Qué más? A ver, es muy importante que entender que las plantas medicinales o las flores medicinales, de alguna manera, como son el cactus, el romero, todas las plantas que podemos encontrar que vienen de la naturaleza misma, no tendrían el mismo efecto sanador si no fuese por el trabajo de los elementales. Ellos son los que prácticamente le dan su vibración de salud, de bienestar, para que el ser humano esté mejor. ¿Cuánto viven los elementales inferiores? Mónica, los elementales inferiores viven mucho, al tal nivel de que están saturados en el campo astral bajo, que prácticamente podríamos decir que es como el infierno, porque están todos los pensamientos negativos, toda la vibración de rabia, odio, todo lo que ha emanado el hombre, tanto para la naturaleza, al no ser consciente de cuidarla de la basura,
de arrancar las cosas sin permiso, como es una flor, como es una planta, como es una hoja. Entonces prácticamente viven hasta que el humano sea responsable, conecte, pida las disculpas necesarias, porque ya sabe que es parte de Gaia y que es un visitante que tiene que respetar lo que pisa y lo que le entrega Gaia para que pueda sobrevivir y empezar a vivir en este mundo. Porque los elementales consideran, los elementales superiores consideran que los elementales inferiores solamente van a empezar a desaparecer y se van a empezar a desvanecer cuando el hombre tome la responsabilidad de cómo ha sido el causante o de la energía densa que prácticamente está extinguiendo a Gaia, ¿ya? Aunque los elementales siempre la van regenerando, pero se demoran mucho. Ellos pueden tardar años en hacer que la Tierra